Bien, sabido es que los adolescentes, siempre están buscando un límite y sobrepasar esos límites. Y a veces hasta ponen en peligro sus vidas, ya sea a través de un juego. Tenemos el caso cuando se suben a los trenes para ir sobre los techos de los trenes y cruzar por debajo de los puentes, o acostarse en las vías de los trenes hasta que el tren está muy cerca y levantarse. Y constantemente están allí poniendo en riesgo su vida. El último caso que se conoce ahora es esto, que es el juego de la asfixia, que es oprimir el cuello de ese adolescente y después tratar de que no haya irrigación sanguínea y en consecuencia provoque el desmayo. Llegar hasta el límite. Esto puede provocar la muerte. Hay convulsiones de forma previa, pero en definitiva, ahí ustedes están viendo estas imágenes impactantes de cómo lo que es un juego entre adolescentes no toman conciencia del peligro que representa para sus vidas. Y hay que llamar la atención también para todos los padres para saber si sus hijos participan o no de este tipo de juegos. Claudio, esto pasa en Pinamar. Este video lo presentó la mamá del chico que está contra el pizarrón y que sufre el juego y que se desmaya. La mamá lo presentó para alertar a los otros padres. Esto ocurre en una escuela de Pinamar, además durante las horas de clase, lo cual lo hace todavía más perverso a todo este asunto. Pero es una práctica muy peligrosa. En un rato vamos a tener expertos que nos van a decir cuáles son los riesgos. Pero los riesgos son graves. Es una práctica que existe no solamente en nuestro país, en los Estados Unidos, en México. De hecho, se han creado organizaciones y asociaciones para alertar a los padres, para brindarles información también respecto de cuáles son aquellos síntomas que puede presentar el menor. Por ejemplo, marcas en su cuello, fuertes dolores de cabeza que no tienen otra explicación. Es decir, hay determinadas cuestiones que los padres pueden estar alertas e identificar que sus chicos están siendo sometidos a esto. Y esto también se agrava en el caso de que los adolescentes estén bajo los efectos del alcohol o de las drogas, porque se pierde conciencia allí de algunos límites que pueden llegar a tener en su corta edad en la adolescencia. Por eso hay que tener mucha precaución. Y estamos recordando también con Mauro Zeta el caso que ocurrió en Tandil, donde una de las hipótesis se habla de que una chica que murió en definitiva participó junto con su hermano de este juego de la asfixia. Yo debo decir, Claudio, que esto no es nuevo. Cuando yo iba a la secundaria se hacía una práctica parecida, pero con la hiperventilación. También se provocaba a través de la hiperventilación el desmayo. Es decir, no es nuevo, pero lo cual no quiere decir que no sea menos peligroso. Sigue siendo igual de peligroso. Es lo que decíamos recién, Pablo, del hecho, siempre se están buscando esos límites peligrosos. Nuevas. Sí. Yo dejo pendiente una pregunta para el psicólogo, que es: ¿qué hace que un chico quiera participar en este juego riesgoso y qué hace que otro chico diga, no, ¿sabes qué? Yo no participo. Yo me cuido, me preservo? Que esté más vulnerable, porque si esto se trata de una moda, como lo definen los adolescentes, nadie quiere quedar afuera de ello y aquel que es mucho más sensible, bueno, se presta a formar parte de este juego porque si no se siente excluido. Es parte de la psicología también de un adolescente, ¿no? Que forma parte de un grupo. O hay que ver si dentro de un grupo siempre están los que tienen mayor personalidad, más fuerte, y otro más débil. Y por ahí son los débiles los que son sometidos a esto también. Ahí que sería como un caso también mezclado con el bullying, concretamente. Totalmente. Ahí tenés que ser un padre atento para saber si tu hijo tiene vulnerabilidades con respecto a estas cosas, quiere demostrar algo que por ahí porque se siente menos y demás. Entonces es muy importante también saber qué tipo de personalidad tiene tu hijo para ver si puede llegar a practicar este tipo de cuestiones o no. Mauro, vos decías, recordaba recién, Claudio, lo de Tandil. ¿Qué pasó en Tandil? Claro, el antecedente del caso de Ayelén, ¿se acuerdan? Una joven muy chica, 14 años, que aparece muerta, estrangulada en su casa. Inicialmente se habla de una mecánica de estrangulamiento, ahí la vemos en imagen. Y un testigo declaró en este expediente que era una práctica habitual entre ella y su hermano. Con el hermano, claro. Con el hermano mayor. Exactamente, el hermano mayor. Esto del shocking game. Creo que mayor, o no que mayor de edad, sino que era un par de años mayor que ella, digamos. Sí. Claro, nunca, a ver, la causa avanzó siempre en esa línea, no creyeron el argumento, el relato que había hecho el hermano, que dijo que él había encontrado a su hermana en estado crítico en un sector de la casa. Lo curioso es que el padre había tocado el timbre horas antes y nadie había atendido. El argumento fue que los dos hermanos estaban durmiendo. Y este caso fue el primero de los casos que instaló aquí en la Argentina en los últimos meses la pregunta de si se trataba de un caso de shocking game, que es lo que estamos viendo en imagen. El caso Ayelén Rolando, que tiene como único sospechoso al día de hoy bajo investigación a su hermano de 16 años. Se hicieron estudios forenses para determinar cómo había sido
la muerte de la menor. Si bien se hablaba de algún estrangulamiento a lazo, lo concreto es que testigos habían declarado en esta causa que era una práctica común entre hermanos, esta práctica Ahora, Mauro, del shocking game. Sí. Te pregunto, ¿no? Para la justicia, ponele el otro caso que lo tenemos muy claro, el caso de Pinamar, que acabamos de ver el video. Sí. Suponete que ese chico muere. ¿Vos crees que podrían ser imputados los otros chicos como responsables o corresponsables de esa muerte? Y en un punto, digo, haciendo un juego donde él mismo, como dijo la madre, él mismo se prestó, ¿eh? Está bien, pero no hay una pregunta, no lo sé, es una buena pregunta jurídica. Sí. ¿Qué delito constituye en el caso de Pinamar? Que tenemos la imagen, que es fuerte, ¿no? Y advertimos de lo fuerte de esta imagen. En este caso, yo te doy mi primera Vos como víctima decís, hagan conmigo esto, estás diciendo vos, ¿no? No, hacemos un juego peligroso, muy peligroso. Yo entiendo que no tienen responsabilidad, porque acá no hay nadie que tenga intención de matar, sino que es una práctica a la cual él se presta. Y es una práctica peligrosa, además. Sacalo de menores. Si fueran mayores, ¿no podrías tener una figura de un dolo eventual? Vos tenés que representarte que si le haces eso a una persona, la podés terminar matando y la terminás matando. Es una buena pregunta. Si no estamos en presencia de un dolo eventual. Está bien, vos decís, el chico dice, quiero participar, quiero jugar, pero el autor, el que le está comprimiendo el cuello y le está cortando la respiración, ¿no cae en la figura del dolo eventual? Y pero yo te pregunto, Sacalo menores, en mayores, pensalo. Cuando alguien practica un deporte de riesgo, que sabe que puede tener un riesgo importante y pasa algo. Sí. Aquel que lo está haciendo con vos o que te ayudó o el profesor. Pero no es lo mismo acá. Y acá vos estás con tus manos cortándole la respiración. Estás directamente cortando el circuito respiratorio de la víctima, ¿no? Es cierto. Y puede terminar en la muerte porque el caso de Ayelén, si bien no se esclareció, tuvo una línea de investigación que apuntó a determinar si el caso de Ayelén en Tandil tenía que ver con esta práctica. Después surgió un informe forense que hablaba de un estrangulamiento a lazo que no va en sintonía con esta mecánica que estamos viendo. Pero bueno. Escuchame, me estaba acordando también de, yendo a las personas mayores, estos juegos sexuales, en donde también el lazo, me acuerdo del caso de David Carradine. No, perdón, mucho más cercano el caso del funcionario del Ministerio de Economía que murió en Montevideo. Pero estaba solo. Que estaba solo. Pero estaba solo. Estaba solo. Lo que hablamos es cuando hay varias personas. Pero eso ocurre, te digo, este juego ocurre con otras personas, pero en el juego sexual puede ocurrir solo también. Que en ese caso se había estrangulado con un cinturón. Bueno, pero en la definición de cuando dan el shocking game en el mundo en general, suelen utilizar también elementos como sogas, como sábanas. Claro, no solamente con las manos. No solamente con las manos. Hay casos en los que no, digo, acá tiene, si bien tienen dos objetivos distintos, en el caso de los juegos sexuales dicen para lograr un mayor placer, un placer distinto a lo que habitualmente uno puede tener en una relación sexual, en este caso es sobrepasar el límite, llegar al límite entre la vida y la muerte. Y en una actitud adolescente, en una mente adolescente donde todos las tuvimos, creemos que nos llevamos el mundo por delante y que nunca nos va a pasar nada. Por eso siempre se va un poco más allá. Y a veces ir un poco más allá representa morir concretamente. Yo coincido con vos que los adolescentes siempre se ponen en riesgo, ¿no? Con varias prácticas. Con varias prácticas, con el alcohol, la jarra loca. Bueno, claro, ¿sabes que acaban de confirmar en la causa? Vamos a estar hablando en un rato de la chica abusada en el colegio. Acaba de declarar un testigo en la causa que tomaban adentro del colegio. Adentro, no solamente afuera, adentro. Bueno, si lo declara un testigo. Si puede pasar esto dentro de un colegio. Perdón, la jarra loca, otra metodología que está anotada en la causa del crimen de Melina, la jarra loca, donde dan cuenta que cuando la pasan a buscar era habitual esa jarra llena de alcohol y pastillas. La otra práctica que contamos acá, donde hay una denuncia de chicos que consumen líquido para frenos. Son situaciones que pueden terminar en la muerte. Todos excesos que pueden terminar en la muerte. Y esta es una de ellas. Pero bueno. Bien, pero que encienden una alerta para los padres y para las autoridades de los colegios. Pues se estima que el colegio es la institución que le da un marco de contención, que le marca el camino a seguir, lo mismo que la familia. Pero digo, ¿cómo puede ser que esto suceda en un colegio? El caso de la chica abusada es verdaderamente Esto aberrante. también es en un colegio, ¿a vos? Ya sé, pero digo, en el caso del abuso, que exista un abuso adentro de un colegio, entonces coincidimos. Un límite y que entren borrachos. No, es una locura. ¿Y qué pasa esto en un colegio? Ayer yo hablé con la mamá de la chica violada en el colegio y me confirmó que en el aula de al lado, donde estaba siendo violada su hija, estaban dando clases. ¿Quién estaba? Estaban dando clase. Ah, no sabía ese detalle. Te lo contó la mamá de la víctima. La mamá personalmente me lo dijo a mí. El aula de al lado estaban dando clases y a mi hija la estaban violando. Claudio, eso te demuestra que el alcohol jugó un papel fundamental, porque si no la chica gritaba
o se podía haber defendido de tal manera de llamar la atención de la clase de al lado. Al estar completamente borracha, no podía ni reaccionar, por eso fue víctima de la violación. Si no estaba borracha, te aseguro hubiese sido distinta la capacidad de defensa de esa chica, porque ¿quién no puede avisarle a una aula que está llena de gente al lado, no? Es bastante simple. Bueno, pero la encontraron gritando dentro del aula en estado de shock, la encontró la hermana. Claro, o sea, que pero gritaba. Sí, pero ¿cómo puede gritar una persona que está totalmente alcoholizada, no? Sí, a mí yo creo que este tema que estamos viendo, el otro del colegio, tienen un punto en común, que es que pasa dentro de la escuela. El agravante de todo es que pasa dentro de colegios, que no es un dato menor. ¿Hizo bien la mamá? Creo que se llama Campos de apellido, Elsa Campos de Pinamar, de haber dado a difusión este video. Seguro que alguna madre se va a enojar. Alguna madre. Yo creo que lo está haciendo a modo preventivo, ¿no? Pero yo creo que está perfecto que lo Está dé. perfecto, claro. Si no, no estaríamos hablando de este tema hoy en día. Sí. Y por lo tanto, pueden Ni nos ocurrir enteramos, casos más graves aún. Sí, mejor prevenir que curar después. Bien, en Bien. minutos seguimos con este tema. Dale.